En nuestros tiempos, los mitos antiguos pueden resultarnos narraciones sobrenaturales, pero para las poblaciones que convivían con esas historias y con las explicaciones que ofrecían, tenían un carácter de verdad y eran el centro de sus creencias religiosas. Por ese motivo, al relatar un mito, los participantes podían remontarse a un tiempo primordial en el que los dioses lo habían creado todo. Así, en los mitos se obtenían el conocimiento necesario y la justificación de las actividades cotidianas, como el cultivo y la caza. El objetivo fundamental era revelar a cada pueblo el origen común del mundo, del hombre y de la vida, y enseñar que su historia sobrenatural era significativa y un ejemplo a imitar. Muy conocidos es para nosotros el mito de la Pachamama, cuyos rituales se realizan aún en la actualidad. Bueno, el mito es un pensamiento, una historia, una narración que tiene generalmente como personaje central un héroe o una transformación, pero el mito en cada civilización señala una manera esencial, una cuestión fundacional de esa civilización. Hace un rato hablábamos de la Pachamama, por ejemplo. Digamos, el pensamiento incaico está reflejado en ese mito. Los mitos de transformación que tenemos, por ejemplo, en la Argentina, personas transformadas en árboles, muchos en los cuentos de Horacio Quiroga aparecen, por ejemplo, animales que hablan o animales que fueron seres humanos, etc. Pero el pensamiento mítico se opone en la antigüedad al pensamiento racional, porque se pensaba que el mito, en rigor, no tiene una lógica interna, apunta más bien a emociones, a cuestiones irracionales. Actualmente, con los adelantos científicos y tecnológicos, las preguntas sobre los fenómenos climáticos y sobre cómo se produce un movimiento de los astros nos parecen fáciles de responder. Sin embargo, para los pueblos antiguos, estas cuestiones resultaban inexplicables. A través de ciertos relatos, intentaron aclarar los misterios de los ciclos de la vida y de la muerte y explicar cómo comenzaron a existir todas las cosas: el hombre, el fuego, las enfermedades, los astros, entre otros. Los personajes de esos relatos o mitos son dioses y semidioses, seres sobrenaturales que con sus actos modificaron el ser del hombre. Si bien todas las culturas han creado sus mitologías, una ha sido tal vez la más importante e influyente. Nos referimos a la mitología clásica. Cuando hacemos referencia a lo clásico, aludimos a las características integrales de la antigüedad de Grecia y de Roma. Nuestro conocimiento sobre los dioses griegos y romanos proviene de sus mitologías, es decir, del conjunto de mitos o relatos sagrados sobre el origen y misterios del mundo, las divinidades y los héroes. Estos pueblos eran politeístas, sus divinidades eran seres con poderes sobrenaturales que encarnaban las distintas fuerzas de la naturaleza. Tenían formas y rasgos de humano y sus mismos defectos y virtudes, pero eran seres inmortales. Los dioses griegos, por ejemplo, vivían en su mayoría en la cima del monte Olimpo bajo el dominio de Zeus, a quien el pueblo consideraba el padre de los dioses y de los hombres. Pero también en nuestro continente americano, las culturas precolombinas ya habían gestado una mitología muy valiosa y rica en relatos. Conocemos como precolombina la etapa de la historia de América anterior a la llegada de los europeos. En este momento el territorio americano estaba habitado por pueblos aborígenes. Tres de esas culturas, la maya, la azteca y la inca, poseían vastas mitologías que recogían sus creencias más arraigadas. La civilización más antigua fue la de los mayas. Su vida estaba regida por la religión y sus ciudades eran auténticos centros ceremoniales. Adoraban a numerosos dioses que simbolizaban las fuerzas de la naturaleza y los elementos esenciales como el agua, el fuego, el aire y la tierra. El Popol Vuh, el libro sagrado maya, resume las creencias de este pueblo y sus relatos son una fuente significativa para el conocimiento sobre el origen del mundo y de su civilización. Afortunadamente, estos y otros muchos relatos míticos se han conservado hasta la actualidad y nos permiten conocer la cosmovisión de aquellos pueblos, es decir, su forma de ver y entender el mundo.